Ok, entonces estábamos con la parte del discurso y por acá le tenía, a ver, es este, ¿no? Estábamos en la elocución, ¿vale? Entonces, Katia, no es sí. ¿Por qué te pones Katy? No eres Katia, eres... No, es que mi hermana también usa la plataforma. Ah, yo dije, Katy, ¿ya tienes otro nombre? No, A ver, ¿puedes leer ahí? Desde ahí puedes leer la sí, elocución. Por favor, sí. ¿qué es la elocución? Bueno, perdón, la elocución ya la leímos, la memoria, por favor. O sea, la leo de ahí del archivo. Sí. Ok, a partir de reglas mnemotécnicas, el rector memoriza en su pensamiento el discurso en general. Esta etapa es muy importante toda vez que la memorización le permite realizar además y expresiones que enriquezcan el discurso. De esta manera, el orador no se ve ni se escucha acartonado e incluso puede realizar una improvisación profesional que le ayuda a lograr la empatía de su público. A ver, hasta ahí. Eh, la mnemotecnia son técnicas de memorización, ¿sí? La Ujú. memoria, así como lo dice el paso, ¿sí? Es precisamente desarrollar un discurso de memoria con cuestiones mnemotécnicas en donde el rétor, en donde quien está exponiendo, el ponente, eso se utiliza mucho en la medicina, sí, y en la política, Jorge. De hecho, les voy a poner un caso y yo sé que se van a reír, pero es real, ¿no? Y hay que darle, ¿cómo le podremos decir? Reconocimiento a alguien que yo sé que se van a reír, pero ahí les va, ¿sí? Hablando de la memoria, Enrique Peña Nieto, ¿sí? Era un buen rétor en el sentido de que lograba memorizarse todo, ¿sí? O por lo menos el 80%. Las peñanietadas que hizo fue porque precisamente esto que se llama improvisación profesional no se le daba, ¿sí? Y no se le daba porque no era un cuate preparado el cual pudiera contextualizar o pudiera salirse del embrollo cuando no era algo meramente memorístico. ¿Me explico? Pero esto de la memoria siempre me gusta citarlo. Desgraciadamente no tenemos tiempo. A lo mejor les mando un par de videos para que se den cuenta a lo que me estoy refiriendo con la memoria. Sí, exacto, como en la feria del libro. ¿Sí? Que me parece ahí, en ese caso, déjenme decirles que él no tuvo la culpa, ¿eh? Lo de la feria del libro, digo, él sabíamos que es un estúpido, ¿no? Pero él no tuvo la culpa, su estupidez no fue la culpa fue, en este caso, de sus asesores, y yo diría de su asesor de imagen. Por supuesto, debió haber tenido un asesor de imagen y ellos son los encargados de pensar y de decir, a ver, vamos a ir a una feria de libros, seguramente te van a preguntar de libros, ¿sí? Entonces, como tú tienes buena memoria, pues lo que tienes que hacer es aprenderte 5 libritos que seguramente te van a preguntar. Exactamente, si ya sabían para qué lo llevan. Dice Cristian, pero también tiene muchos problemas porque estructuras tu discurso de forma que si no lo dominas o se les va la idea, se pierden en el discurso. Se me adelantó con el ejemplo. Sí, de acuerdo, sí, por supuesto. Tú tienes que dominar el tema, ¿sí? Que esta es otra de, por ejemplo, ustedes que de repente se ponen muy nerviosos cuando van a exponer, ¿no? Y entonces se ponen todos nerviosos con sus compañeros que los han visto durante toda la carrera y se ponen nerviosos porque dicen, chin, algo me va a salir mal. Pues a lo mejor sí, pero ni se lo van a enterar tus compañeros porque no tienen dominado el tema. Tú eres quien está dominando el tema, tú eres quien tiene el balón, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Dice Jacqueline, Lorenzo Córdoba es un ejemplo. Ah, sí, sí, por supuesto. Profe, Vale. perdón, es que justo en esta parte, independientemente de pues, la cuestión política o académica del doctor, he tenido la oportunidad de escucharlo en varios foros, en las reuniones del Consejo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por parte de otros organismos
pues de la administración. Y lo que he notado en sus discursos independientemente es que justamente él comienza con datos duros y además tiene buena memoria. De hecho, sus discursos yo creo que el 80-90% los hace de manera espontánea y nada más se apoya para hacer los datos. Entonces, a mí, bueno, en lo personal, me gusta cómo estructura sus asesores, cómo estructuran sus discursos, independientemente de los datos y de la corriente política que él tiene. Sí, eso no lo vamos a criticar, aquí vamos a criticar el discurso, pero ¿sabes una cosa, Jacqueline? Eso es lo que tú ves. ¿Eh? O sea, eso es lo que tú ves que Lorenzo Córdoba hace sus discursos. Lo que no ves es que hay un proceso de elaboración del discurso, hay un proceso de memoria en donde él a lo mejor está súper nervioso, ¿sí? Antes de dar el discurso, ¿sí? Dice, ¿es verdad que casi nunca va y manda al adjunto o es fake? Eso sí no lo sé. Eso no, yo al doctor no lo conozco en la academia, solo lo conozco digamos, en el ámbito profesional. Claro, aquí dice Alan, supo darle la vuelta cuando le preguntaban sobre los indígenas, la verdad sí se sabe mover al momento el doctor. Sí, claro, ese es un buen político, obviamente dice sí va, pero sus clases se pierden en otros temas. Es un buen político, es un cuate que tiene una buena retórica, desgraciadamente por eso se ha malentendido la retórica, porque la retórica, si bien es cierto que te da todas las posibilidades, todos los elementos para poderte salir de algún problema que tú tengas en cuanto a una serie de preguntas y respuestas, también lo cierto es que se pierde, como bien lo dijeron, se pierde y lo que hace, por ejemplo, un político es que de la pregunta que tú le hiciste, se sale y se pierde, ya vamos a ver las falacias, se pierde y lanza un red herring, ¿no? Una pista falsa en donde todo el mundo dice, ah, sí es cierto, y cuando lo piensas dices, espérame, nunca contestó la pregunta, ¿sí? Pero por supuesto que en este sentido, Jackie, Lorenzo, como todos los ponentes, ¿sí? Créeme que cuando estamos, por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer la ponencia ahí en el Instituto de Investigaciones, o sea, sí da cosita, ¿no? Y por mucho que tengan los elementos y por mucho que te estás enfrentando a un público diferente, ¿sí? Entonces, sí da cosita y sí tienes que tener mucho esta parte de la improvisación profesional en el cual, créanme que no es fácil porque ustedes tienen que contextualizar lo que se está diciendo, porque seguramente te lo van a preguntar, ¿sí? Y por eso no es tampoco tan fácil dar clase, porque, por ejemplo, si tú estás hablando de la retórica, ¿sí? Habrá alguien como Alan, ¿no? Que siempre sale con sus preguntas, no es cierto, que me va a decir, oiga, y bueno, y de todo esto, a ver, ¿quién fue el protagonista de la retórica? ¿Quién fue quien inició? A ver, platíqueme de la retórica medieval, ¿no? ¿Sí? Y lo tienes que saber. Tu responsabilidad como retor, como ponente, es tratar de saber cuáles son las preguntas que te van a realizar. Y si no las tienes en cuenta, entonces, pues tratar de darle la vuelta en el sentido retórico para poder sortear ese tipo de preguntas. A mí me parece que sí, es un buen argumentador, no solamente un buen retórico, sino un buen argumentador Lorenzo Córdoba, ¿sí? Dice, prometo ya no preguntar. No, por supuesto que sí, tienes que preguntar, Alan. Y dice, tiene muy buena retórica y su discurso te atrapa, en ocasiones no toma lo que marca el temario, pero hace que no se pierda el interés en su discurso. Que esa es otra de las cosas muy importantes, ¿no? ¿Cuántos profesores me ha tocado mucho de los alumnos que me dicen, ay, da una clase padrísima? No aprendí nada de constitucional, pero da una clase padrísima, ¿no? O sea, pues sí, pero tienes que orientarte a tu tema, ¿sí? Y tienes que a lo mejor sacar ciertas anécdotas, ciertas cuestiones que van a hacer que tu público rompa con esta monotonía, pero tienes que regresar al tema o tienes que relacionar lo que estás diciendo con el tema, ¿sí? Porque si yo estoy hablando con ustedes y de repente les digo que
pues es muy bonito pasear a los pugs por la calle, pues sí, ¿qué tiene que ver con la retórica? Nada, ¿sí? Mi misión sería entonces a ustedes hacerles un comentario coloquial de un tema que vaya relacionado con la retórica, ¿sí? A ver, por acá tengo otro chat. Dice Sergio, en privado. Sí, está bien, Sergio. Está bien. Profesor, Ve el video, por favor. Mándese. entonces digamos que la improvisación profesional implica a la vez de una buena preparación del tema que está uno dando, saber o experimentar, es que no sé cómo decirlo, practicar el discurso a través de las causas que se puedan suscitar durante él, o cómo. Esa es la palabra clave, mi querido Alan. Practicar, ¿sí? Practicar, practicar y practicar. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, cuántos de ustedes, cuando les toca exponer, practican antes lo que van a exponer? No, pues no. ¿Uno? ¿Dos? Yo sí. ¿Sí? Depende para qué clase o para qué actividad. Ajá. Sí, Buffer, imagínate que vas a exponer no sé, en tu clase, no sé qué tienen ahorita, juicios orales en materia penal, ¿no? Eh, ¿Tú ensayas tu presentación? Ahí sí, porque me gusta el penal. ¿Te gusta el penal? Si no te gustara, ¿lo ensayarías? Pues no, la verdad las materias que no me gustan tanto, pues las paso porque hay que pasarlas. Exactamente. Y fíjate lo que son las cosas. Incluso aquí, oye, Paula, qué mala onda, ¿eh? ¿Cómo que pones al novio a que te escuche? O sea, Para practicar. no, pobre de tu novio. Dice, yo sí, yo sí. Un buen orador, dice Jorge, siempre debe practicar. Digo, no es el mejor ejemplo, pero hasta las fotos de Hitler son famosas cuando prepara sus... No, sí, por supuesto, ¿no? Sí, miren chicos, no nada más, y no nada más es cuestión de practicar lo que se va a decir. Deben ustedes de saber cuáles son los tiempos en los que ustedes van a desarrollar su discurso. Eso es bien importante y les voy a platicar esta anécdota que me sucedió en el Instituto de Investigaciones. Cuando a mí me mandan la invitación, yo hago un discurso, ¿sí? Regularmente son 4 o 5 ponentes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si son 2 horas las que tenemos de exposición, pues hice la matemática, más o menos me quedaban como 25 minutos de exposición para mí. Por la parte de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, el caso es que yo no me doy cuenta, fue mi error, ¿sí? Que cuando me mandan la invitación, mandan quiénes vamos a ser los expositores y yo no me di cuenta que éramos 7 expositores, ¿sí? Entonces, imagínense, yo hago un discurso de 25 minutos cuando mi discurso tenía que ser de 10 minutos, 12 minutos máximo. Y lo peor es que yo ensayo ese discurso de 25 minutos y entonces hago la construcción, la introducción, el contenido y la conclusión y dije, lo practiqué, estuve, y cuando yo llego y me siento en la mesa, de repente veo 7 letreros así, dije, ¡hey! Empiezo a hacer la matemática y me quedaba de 12 minutos, ¿sí? Máximo. Entonces, ¿qué pasó? Mi discurso, en ese momento, pues ya estábamos en ese momento, yo era el segundo que participaba. Yo ya no lo pude recortar, ¿sí? Entonces, tuve que hacer una improvisación acerca del discurso e ir cortando elementos que yo consideré en ese momento que no eran importantes. Por supuesto, me quedó un Frankenstein de discurso, ¿sí? Y esta es una anécdota en contra mía, mala, porque yo no me di cuenta, ¿sí? Si yo hubiera hecho el discurso a 12 minutos, me hubiera casado perfecto el tiempo, porque aparte te ponen el reloj, ¿no? Entonces estás ahí hablando, estás ahí diciendo y de repente ya ves que, entonces ya tienes que ir cerrando, porque si no cierras, se ve mal, porque si no abres en una introducción se ve mal. Entonces, créanme que no es tan fácil, ¿sí? Pero sobre todo lo que dice Alan, es practicar, practicar, practicar y practicar, ¿sí? Si ustedes
como Paola, si ustedes, incluso pueden ustedes hacerlo solos. Pueden agarrar su teléfono, se pueden grabar y ven cuánto tiempo fue el discurso. ¿Sale? No necesitas al novio, Pau, a eso me refiero. No seas ingrata, yo no tengo novio ni novia. Ay, Cris. Pero sí tienes celular y te puedes poner a grabar ahí. Dice, ya sé lo que es F, ¿eh? Ya me dijeron sus compañeros. Ok. Te presto uno. No seas cínica, Paola. Te presto un novio. O sea, Es broma. yo no sé qué Yo es. no sé qué es F. O sea, sí lo he visto un buen de veces, pero nunca me he metido a ver qué es. Aparte tiene que ser F mayúscula, según me dijeron, ¿no? Ni idea, de verdad, yo no sé qué es. Andan con todo. F. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Entonces este es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, que lo hice yo y la verdad es que fue un error mío y fue un error, F por el semestre presencial, y fue un error de cálculo, ¿sí? Fue un error de cálculo. Entonces ustedes deben de tener eso presente y de ahí viene la improvisación profesional. Por favor, chicos, en sus discursos no hagan improvisación no profesional. ¿A qué me refiero? Que empiecen a dar tumbos, a decir cosas que no vienen ni al caso, porque lejos de verse bien, se ven mal, ¿sí? No hagan improvisación profesional. Si no tienen ya nada que decir, es mejor que hagan un cierre, ¿sí? Y que si su exposición era de 15 minutos y la hicieron en 10 porque se fueron así, porque ya vamos a ver las partes de la oratoria en cuanto al ritmo, en cuanto a la cadencia, en cuanto a la dicción, pero si luego pasa que se van así rapidísimo en el discurso, son 10 minutos, tenían 15, pues entonces hagan un buen cierre, ¿sí? Ahora, vamos con el actio ya para cerrar, ya tenemos un par de minutos. Y pues tú, Pau, por favor, lee actio. Ok. Actio. Aquellos ademanes, expresiones, gestos, mímica y gesticulación y conducta que desarrolle el rétor es, como ya lo mencionamos, propicia gracias a la memoria. En muchas ocasiones, todas estas formas de expresión son ensayadas e incluso el propio orador busca imprimir un sello propio que lo caracterice en su actuación. Sí, a ver, va una concatenada de la otra, es decir, la memoria o el actio va concatenado de la memoria. ¿Por qué? Porque en la medida en la que ustedes memoricen su discurso, van a poder desarrollar una serie de elementos como son expresiones, gestos, mímica, gesticulación, ¿sí? Si ustedes son acartonados, si ustedes no leyeron, si ustedes no ensayaron su discurso, ¿qué es lo primero que hacen? Pues voltear hacia la presentación y estar leyendo y dejan a ustedes atrás toda esta serie de ademanes y expresiones y elementos que son parte de la actuación y entonces se hace acartonado el discurso y se cansa uno escuchando a una persona que está leyendo y que no está haciendo absolutamente nada por desarrollar un discurso a partir de elementos histriónicos. ¿Sí? ¿Qué son esos elementos histriónicos? Histrionismo viene de del teatro, ¿sí? De la actuación. Entonces, de repente, no sé si han visto, no sé si ustedes tengan personajes o familiares o amigos que hacen teatro, ¿sí? Son súper escandalosos. Entonces, cuando tú llegas a un café, hasta te da pena, ¿no? Porque, todo lo dramatizan y te platican así como muy, te mantienes como estresado de que todo el mundo te está viendo, ¿sí? Pero porque finalmente, sí, claro, alzar el puño, mover las manos, sí, todo eso. Eh, eh, Finalmente ellos han desarrollado estas técnicas histriónicas que tienen que ver con los gestos, son muy, hacen muchas gesticulaciones, son muy, sus manos, ¿no? Esto es parte de nuestro desarrollo del discurso jurídico incluso, y del discurso en general, ¿sí? Ustedes van a ver, no sé si han visto, no sé si han estado cerca de las audiencias
algunas audiencias que algunos abogados, algunos licenciados en Derecho, lo que hacen es actuar, ¿sí? Actúan. Y no quiere decir que así sea en su vida diaria, pero actúan. Esto es parte de lo que es el actio, ¿sí? Esta forma de, como lo decían, el ejemplo claro es el de Hitler, ¿no? Y como muchos personajes que suben al escenario y se transforman, son personas introvertidas y cuando están en el escenario son extrovertidas completamente. Esto es parte del acto, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Nos vemos el viernes. Déjenme, dice Jorge. A ver, espérenme. Alza el puño, sí. Nos vemos el viernes. Por favor, continúen leyendo. Habíamos visto que nos íbamos a, que ustedes iban a ver hasta las funciones, ¿no? Función representativa, apelativa, directiva, y nos quedamos en el tono, dicción, que esto ya lo vamos a ver posteriormente, ¿vale? ¿Dudas de la clase antes de irnos? Profe, yo, no es de la clase, pero del tercer análisis argumentativo, ¿cuándo es la fecha cuándo se lo tenemos que enviar? Mira, lo vamos a trabajar, yo creo que de esta clase que viene a la que sigue, es decir, para el lunes lo trabajamos, ¿sale? Ok, el lunes lo trabajamos y ese día nos dice cuándo lo Y yo enviamos. les doy fecha ese lunes, seguramente para el viernes que sigue, para que me lo entreguen. Algunos ya me lo empezaron a entregar, pero de todos modos lo vamos a trabajar. ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. ¿De qué, Luis? ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Jorge. No, profe, todo está bien. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces finalizamos la clase. Subo los videos ahorita en cuanto pueda y lean, por favor, ¿sí? Lean hasta las funciones, hasta la página 10. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Cuídense todos. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, cuídense. Bye. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao, chao, chicos. Gracias.